Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del día 20 de febrero de 2025 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Sí. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 13 de febrero de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 090, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, con motivo de una instancia promovida por la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 22 de agosto de 2024 de requerimiento a las partes de presentación de sus peritos. Proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 004, diagonal 2018, diagonal 1 romano-A, con motivo de la instancia promovida por la parte actora. Proyecto en el que se propone reconocer la validez de la notificación del acuerdo de 6 de agosto de 2024. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 067, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, con motivo de la instancia promovida por la parte actora. Proyecto en el que se propone declarar la nulidad de la notificación del acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2024, así como de las actuaciones emitidas con posterioridad, ordenándose al actuario de la sala la reposición de la notificación del acuerdo aludido en el domicilio señalado. En la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 048, diagonal 2023, diagonal 2 romano-F, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 27 de septiembre de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria del tribunal. Proyecto en el que se propone desechar por extemporáneo dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de esta sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Por favor. Por favor.
Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En el desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 13 de febrero de 2025, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a la toma de votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 13 de febrero de 2025, instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 90, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes de este recurso, es un tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Y como antecedentes, quiero señalar que la demanda de nulidad se presentó el 15 de diciembre de 2023, en el cual el de la voz emitió un acuerdo de admisión el 1 de febrero de 2024, en la cual se limitó la procedencia de la misma a la recurrente y a su hijo. En este acuerdo también se desechó la demanda respecto de otras personas y se desechó la prueba pericial enumerada con el número 13 de suscrito y se ordenó el emplazamiento a la autoridad demandada. Dicho emplazamiento a la autoridad se efectuó el 2 de febrero de 2024. Contra el acuerdo de admisión se presentó el recurso de reclamación, mismo que fue admitido a trámite el 5 de marzo de 2024, mismo que se le dio vista a la autoridad demandada y compareció al mismo. Una vez desahogado todo, el 4 de julio de 2024, este Pleno confirmó el desechamiento de la demanda respecto a las terceras personas y se ordenó admitir la prueba enumerada con el número 13, consistente en una prueba pericial. Derivado de esta resolución, en cumplimiento a esta interlocutoria, el suscrito emitió el acuerdo el 22 de agosto de 2024, que es el que ocupa la atención, en el cual se requirió a las partes presentaran a sus peritos. Contra dicho acuerdo, se promueve el presente recurso, donde la actora medularmente señala en su agravio lo siguiente. Señala que, según el artículo 28, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas de la parte demandada lo es al formular su contestación de demanda, por lo que la demandada debió ofrecer su prueba pericial al momento de dar contestación de demanda, lo que ocurrió el 19 de marzo de 2024, por lo que el acuerdo del 22 de agosto del 2024 trastoca el equilibrio procesal, pues le amplía el derecho a la demandada de presentar una prueba pericial que no ofertó en su contestación de demanda. La propuesta al Pleno es declarar fundado el agravio en atención a lo siguiente. La autoridad demandada, cuando formuló la contestación de ley, hizo valer incidentes de previo y especial pronunciamiento, interpuso causales de improcedencia y sobreseimiento, expuso los argumentos de defensa y ofertó el material probatorio. Sin embargo, no ofreció la prueba pericial ni ofertó ningún perito de su intención en este escrito. Por lo que el auto que se recurre al momento de requerir la presentación de un perito que no se tuvo la intención de ofrecer, apertura una doble oportunidad de defensa a la autoridad demandada. Debe destacarse que si bien esta prueba señalada en el numeral número 13
del escrito inicial de demanda fue desechada en el auto de erradicación, esa determinación fue controvertida en la reclamación, por lo que cuando venció el plazo para formular la contestación de la demanda, el desechamiento de la prueba pericial se encontraba sub iudice, por lo que se debió ofertar de manera cautelar la probanza de mérito al no tenerse certeza sobre si el desechamiento sería firme o no, máxime que se le corrió vista a la autoridad demandada con antelación a su contestación de demanda. En ese sentido, se propone a este pleno declarar fundado el agravio y ordenar que la sala instructora emita diverso acuerdo en el que se aplique las consecuencias legales a que se refiere el numeral 55 fracción primera de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Esto es, que solo se debe considerar el dictamen pericial de quien haya cumplimentado los requisitos para el ofrecimiento de la prueba. Es cuanto, se abre a discusión el presente asunto. Magistrado Jesús Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Sin comentarios, magistrado. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 90/2023/1 romano-A. El segundo proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 4/2018/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra también a cargo del suscrito, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes de este asunto, quiero señalar que es un expediente en contra de la Administración Pública del Estado, mismo que fue ya resuelto en sentencia, y en cumplimiento de la misma se dictó el siguiente acuerdo por el cual se interpone este incidente. Este incidente es en contra del acuerdo del 6 de agosto de 2024 en el que se declaró cumplida la sentencia y demás actuaciones posteriores realizada al día siguiente de dicho acuerdo por lista. El incidentista en un solo agravio señala diferentes cosas, las cuales trataré de indicar. En el primer agravio señala que el acuerdo del 6 de agosto de 2024 no fue notificado de forma personal, ya que en este se tiene a las autoridades demandadas y vinculadas al cumplimiento, dando total cumplimiento a su resolución interlocutoria de actualización de sentencia, y contra dicha terminación señala que procede el recurso de queja. Pero además señala otras cosas, como que la autoridad vinculada adquirió compromiso de pago y dilató injustificadamente su cumplimiento por más de 1 año y medio, así también como que las autoridades demandadas y vinculadas no realizaron el pago total y completo hasta la fecha en que se efectuó el pago o depósito numerario, y según él se sigue generando actualizaciones. Asimismo, que el cumplimiento de un incidente anterior solo abarca un periodo anterior a la prestación del nuevo incidente, por lo que no se puede tener por cumplida la sentencia. Estos últimos 3 puntos los señalo como inatendibles al tratarse de un aspecto distinto a lo que señala el incidente de nulidad de notificaciones. En este sentido, propongo al Pleno confirmar la legalidad de la notificación realizada por lista, toda vez que el ordinal 99 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas
no dispone de forma categórica que el acuerdo que tiene por cumplida la sentencia y ordena su archivo como asunto concluido deba notificarse de forma personal, por lo que el agravio resulta infundado. Y esto es así toda vez que, como lo señalo, el propio artículo 99 literalmente señala que las notificaciones que deban hacerse a los particulares se harán en los locales de las salas si las personas a quienes deban notificarse se presentan dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que haya dictado la resolución. Cuando el particular no se presente, se hará por lista autorizada para que se fije en el sitio visible de dichos locales. Y es así que, como lo señalé, pues dicho numeral no señala que este acuerdo sea de los que deban notificarse personalmente, como lo alude el incidentista. Por ello, como lo señalé, propongo declarar infundado el incidente de notificaciones y, en consecuencia, reconocer la validez de la notificación del acuerdo del 6 de agosto de 2024 realizada por lista. Es cuanto al respecto. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias, magistrado presidente. Te agradezco el uso de la palabra. Y sí, se coincide con tu razonamiento, magistrado, al considerar infundados los argumentos del recurrente y por tanto insuficientes para declarar la nulidad de la notificación del auto de fecha 6 de agosto. Lo anterior lo afirmo, dado que del análisis que se llevó a cabo del proyecto, efectivamente la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tamaulipas no establece expresamente que dicho proveído que declara la cumplida la sentencia definitiva deba notificarse en forma personal, como erróneamente lo aduce el recurrente. Lo anterior, toda vez que dicho ordenamiento legal en su artículo 99, fracciones primera a octava, prevé que debe notificarse en forma personal y en ninguna parte establece específicamente este tipo de autos o resoluciones. En ese sentido también coincido que se estiman inatendibles los argumentos del recurrente en relación del auto del cual se tacha de ilegal su notificación, toda vez que estos van encaminados al fondo del asunto y no al objeto de estudio del incidente de nulidad de notificaciones, como lo es la presunta ilegalidad del auto de fecha 6 de agosto del 2024. En ese sentido, coincidimos con el proyecto planteado. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente, y efectivamente concuerdo con lo expuesto por el magistrado ponente y por nuestro compañero magistrado Jesús Gerardo Aldape, que se reconozca la validez de la notificación del acuerdo en el que se tuvo por cumplida la sentencia, pues efectivamente en el artículo 99 de la ley de la materia no prevé que ésta deba notificarse de manera personal como lo pretendía el incidentista. En ese tenor estamos en favor del proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el expediente del juicio de nulidad 4/2018/1 romano-A. El tercer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 67/2024/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Muchas gracias, magistrado presidente, por el uso de la voz.
y tal como lo menciona nuestro secretario de Acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto en el expediente 067 diagonal 2024 diagonal 3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta de proyecto a este honorable pleno, considero necesario precisar que quien interpuso el incidente es la parte actora, en contra de la notificación correspondiente al acuerdo de 7 de noviembre de 2024, a través de cual se le requirió para que en un plazo de 5 días hábiles ajustara su escrito inicial al marco legal aplicable al procedimiento contencioso administrativo, toda vez que éste fue remitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del Estado y los municipios, al considerarse incompetente para conocer de respectivo juicio. Ahora bien, la parte incidentista señala en una parte de sus agravios que la notificación es nula, pues toda vez que se realizó en un domicilio que ya había sido revocado, lo cual generó que transcurrieran los 5 días concedidos para ajustar su demanda a los lineamientos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, pues desconoció la existencia de dicho requerimiento. Además, que en el domicilio aludido no se encontraba ningún autorizado que le pudieran comunicar el requerimiento, lo que trajo consigo que tuviera por no presentada la demanda. Por tanto, se estima que debe ordenarse la reposición de la notificación impugnada. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar dicho agravio como fundado, toda vez que la diligencia de notificación en cuestión se practicó en un domicilio que, si bien es cierto, en un primer momento fue designado para oír y recibir notificaciones, en el escrito inicial de demanda presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del Estado y de los municipios, cierto es también que con posterioridad este fue revocado, señalando un nuevo domicilio en el expediente laboral, así como nuevos autorizados para tales efectos. Por lo que en este último donde se debió buscar al ahora incidentista, lo cual en especie en ese preciso momento no aconteció. Además, la notificación se entendió con quien se consideró era autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, dentro del expediente laboral se advierte que dicho carácter le fue revocado. Por tanto, es innegable que no se dio noticia al interesado del requerimiento realizado. No obstante a lo anterior, en el presente asunto se estima que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 45, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, en lo relativo a la imposición de la sanción del actuario, toda vez que, si bien es cierto, se declaró la nulidad de la notificación, cierto es que el actuario no tuvo ninguna injerencia que conllevó a la ilegalidad de la notificación, pues acudió al domicilio precisado en el requerimiento efectuado por la parte actora, derivado del escrito inicial de demanda presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, al resultar fundado el argumento vertido, se propone a este honorable pleno declarar la nulidad de la notificación del acuerdo de requerimiento de fecha 7 de noviembre de 2024 y en vía de consecuencia dejar insubsistentes las actuaciones emitidas por la sala con posterioridad. Ordenar en este caso al actuario, adscrito a la tercera sala, notifique de nueva cuenta el proveído de mérito en el último domicilio señalado para tales efectos. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, un comentario. Sí, gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. De igual forma, se coincide con el razonamiento del magistrado instructor al considerar fundados los argumentos del recurrente y por tanto suficientes para declarar la nulidad de la notificación del auto de requerimiento de fecha 7 de noviembre del 2024. Lo anterior es así, ya que, como se sostiene en el proyecto en análisis, el auto de requerimiento objeto del presente incidente fue notificado a la parte actual en un domicilio y a un autorizado que ya habían sido revocados previamente a que se remitiera el expediente a este tribunal. Esto es mediante promoción que fue acordada a través de un auto dictado en fecha 8 de junio de 2022 por el Tribunal de Conciliación
y arbitraje de los trabajadores del servicio del Estado y los municipios, y en el cual se tuvo por señalado nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designando a diversos profesionistas como autorizados. En ese sentido, es que la notificación del auto de requerimiento realizado a la parte actora resulta ilegal y deberá declararse su nulidad y ordenarse su reposición, así como de las actuaciones posteriores. Es bien importante que todas las actuaciones posteriores igualmente se repongan acorde a lo previsto con el artículo 45, último párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Gracias. Concuerdo con ambos argumentos presentados por tanto por el ponente como por el magistrado Jesús. Ya creo que fue ampliamente desarrollado el tema y es comprensible. En este sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el expediente del juicio de nulidad 67/2024/3 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 48/2023/2 romano-F con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. En fecha previa compareció un representante legal de la persona moral actora del juicio, interponiendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del magistrado titular de la segunda sala unitaria, dictado en los autos del juicio citado, tramitado en línea, con fecha de emisión del 27 de septiembre de 2024. Resolución mediante la cual se determinó lo siguiente. Se determinó configurada, como primero, se determinó configurada la resolución negativa ficta impugnada. Segundo, se sobreseyó en el juicio respecto de las autoridades demandadas Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas del Estado y Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría. Tercero, se decretó la nulidad de la negativa ficta recaída al silencio de la Autoridad de Dirección de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y cuarto, se dejaron a salvo los derechos de la parte actora para presentar nuevamente solicitud ante la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en cuyo caso, para que dicha autoridad resolviera lo que en derecho correspondiera con libertad de jurisdicción. Al respecto, propongo a este Pleno desechar por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto a nombre de la demandante, al haberse presentado dicho medio de defensa fuera del plazo de los 15 días establecidos para tal efecto en el artículo 95, primer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, lo anterior toda vez que, de la revisión realizada a las constancias que conforman el expediente electrónico del juicio contencioso administrativo referido, tramitado en línea y consultado a través del sistema de justicia en línea de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, se advierte la existencia de una minuta de notificación por boletín procesal y lista, de la que se desprende que la notificación por esos medios realizada a la parte actora desde el día 8 de octubre del 2024, mientras que el escrito de recurso de revisión se presentó directamente en la Oficialía de Partes de este tribunal hasta el 11 de diciembre de 2024, según consta del folio electrónico de recepción impreso en la primera hoja del escrito de recurso de revisión comentado, de lo que se concluye que el medio de defensa
que se atiende se presentó en fecha posterior de aquella en que venció el plazo establecido en el artículo 95, primer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, plazo que concluyó el 30 de octubre del 2024. Sin que sea obstáculo a la presente determinación, la interposición el día 27 de noviembre de 2024 de un incidente de nulidad de notificaciones promovido en contra de la notificación de la sentencia definitiva materia de la revisión, lo que no es óbice, puesto que de la revisión que se realiza a las constancias que conforman el expediente electrónico del juicio contencioso administrativo referido, tramitado en línea y consultado a través del sistema del juicio en línea de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, se observa que el incidente de nulidad de notificaciones planteado recayó un acuerdo del magistrado titular de la segunda sala unitaria con fecha de emisión el 8 de enero de 2025, en el cual resolvió desechar por notoriamente improcedente el incidente de nulidad de notificaciones referido, prohibido que se notificó a la parte actora de la misma forma que la notificación referida con anterioridad y al amparo del mismo fundamento el día 27 de enero del año que transcurre. De ahí la propuesta de desechamiento del recurso de revisión que se atiende. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Jesús Gerardo Aldapé Ballesteros, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? De igual manera, de acuerdo con el proyecto, maestro. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente de forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 48, diagonal 2023, diagonal 2 romano, guión F. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo de él, último punto del orden del día que corresponde a la clausura de sesión, siendo las 12 horas con 33 minutos del 20 de febrero de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.